Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de rehabilitaconexito.com. Aquí hablamos de construcción sostenible, hablamos de rehabilitación energética, hablamos de construcción, hablamos de muchos temas sociales y que interesan. Borja Gabilondo es mi compañero de viaje, que os digo, realmente no nos llamamos para ver qué llevas hoy para ponerte en la grabación del podcast. Pero hoy nos hemos vestido. ¿Ha coincidido? Sí. Y además ha coincidido con algún otro invitado que ahora con vais otro a ver invitado enseguida. también, sí. ¿Cómo llevas el tema? Bien. Bueno, preparadito. ¿Has visto el datazo? El datazo que sacó el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España. Menudo pedazo dato. ¿Cómo definirías el dato de que hace falta 600 años para rehabilitar este país? Hombre, no sé si tanto como 600, pero una temporadita larga sí que nos hace falta, ¿eh? Pues alrededor de ese dato vamos a hablar hoy y lo vamos a hacer con nuestros invitados que llegan precisamente desde ahí, desde el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. Hoy en rehabilitaconexito.com. Bueno, pues nuestros invitados son su presidente, Pablo Abascal. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, presidente muchas gracias. de CG Café. Eso es, CG Café. Cada vez que toca el consejo, tengo que decir todos los apellidos, me voy a volver loco y nos va a tirar esto 3 horas. Eso es. CG Café. Eficientes, eficiencia. Que no es la primera vez que visitas Rehabilita con Éxito. No, estuve muy a gusto con vosotros hace, no sé, ya un tiempo. un año. Por ahí. Pues Vaya, es fácil, Es ¿eh? que ya a partir de los 3 meses ya no me acuerdo. Y con él está el tesorero, por supuesto, que es Pello Mendía. Pello, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy contento de estar aquí. Que es el de las cuentas. Sí. Oye, Pello, pero es que aquí las cuentas no salen. Digo, en Bueno. la Agenda 2030, ¿eh? Las cuentas de ese objetivo que tiene el Ministerio, o tenía el Ministerio de Vivienda en España, decir, yo no sé, los políticos empiezan cuando dicen, hay que rehabilitar 1.200.000 viviendas en 10 años. Bueno, a ver, este es un debate que viene de Europa, es un debate que en Europa los técnicos lo centraron de una forma técnica, es decir, en la cual pedían pues ciertos hitos y iban poniendo plazos y obligaciones, y luego pues al final pues se le ha dado una vuelta política, y en esa vuelta política sí es verdad que se han buscado unos objetivos mucho más difusos. Están hablándonos que 2030 tenemos que tener un ahorro del 16%, 2035 del 20%, pero que son mucho más difíciles de entender por la sociedad y de llevar a cabo. Pero bueno, en esa realidad sí es verdad que hay unos compromisos de España, tanto pues en lo que han sido las agencias climáticas, en el Foro de París y en tal, y de esto se tiene que traspolar y crear una directiva de trabajo para llegar a esos objetivos. Veremos qué pasa. Pablo, vosotros sacasteis una nota de prensa que ha tenido, la verdad, movimiento en medios a nivel político. Ha sido un poco, claro, el titular lo es todo. 600 años para alcanzar ese objetivo de rehabilitar todos los edificios de España. Es que en el 2023 solo, claro, se rehabilitaron 30.000. La verdad es que repasamos con una calculadora varias veces los números porque, digo, nos hemos tenido Claro. que equivocar. Porque A mí 600 explícamelo, años, porque no creo que lo veamos ni Pello ni yo. Pero efectivamente es que matemáticamente salen esas cifras. Y salen esas cifras porque al final el número de inmuebles son los que son, y sobre todo el impacto económico que tiene es el que es. Y ante el problema del dinero, pues eso sí que es un freno. Es un freno el convencer, el informar. Yo siempre que voy al Ministerio le digo, tenéis que vender vosotros, no nosotros en el portal a las 8 de la tarde, sino desde el Ministerio, por los medios de comunicación, que hagan hincapié en los beneficios, las bonanzas que tiene hacer un edificio sostenible, un edificio eficiente energéticamente. Pero es muy complicado, no lo hacen. Pero la figura del administrador de fincas es muy importante en una rehabilitación. Es fundamental. Es que, vamos, es la persona que va a coordinar todo. Nos llaman un eslabón más de la cadera, pero nosotros somos el eslabón. Y nos llaman a la hora de decir, oye, hay que marcar un objetivo para el 2030. Ahí nos llaman, por lo que veo. Pues ahí no. Dicen ellos, no, venga, 1.200.000 edificios. La verdad es que ese es un tema que nos molesta bastante, porque de alguna manera todas las presentaciones que se hacen, todos los estudios que se hacen, no saben que al final están en los que nosotros representamos, que son los administrados. Son 22 millones de españoles que administramos. Esos son los que van a pagar. Si no piensas en ellos... Es que además, entonces, ¿en qué piensan cuando marcan una normativa de esa característica? ¿Tienen técnicos? ¿Tienen gente? No lo sé. Se habla... O sea, es que, a ver, una rehabilitación energética supone para un propietario que tiene una vivienda un esfuerzo
muy importante, muchas veces superior a la compra de un vehículo. Claro, sí, pero se ve la radiografía de un país como el nuestro, en el que los sueldos no son altos, el índice de paro, dónde vives. Claro, porque entiendo que en esa bolsa no solo encajan los edificios más pudientes, entran todos, ¿no? Sí, todos. pero ahí también en Europa tiene claro que dicen que el 40% de la energía que se gasta en Europa es para la edificación. Es decir, si tenemos en cuenta tanto la ejecución de la vivienda como su rehabilitación, como su mantenimiento, como su derribe. Ese 40% dicen que el 36% ya son gases de efecto invernadero. Entonces, ahí es un nicho muy grande donde se puede incidir y se puede bajar esta dependencia que hay pues, de combustibles fósiles y llegar a esos acuerdos que están haciendo. En esa realidad, lo que hemos comentado, si hacemos una foto de lo que tenemos en España, tenemos que hay 2 hitos donde marca la edificación. Antes de 1980 no hay ningún tipo de normativa de aislamiento, y a partir del Código Técnico de la Edificación 2007 es cuando se ponen las cosas serias. De 1980 a 2007 tampoco hay casi norma de aislamiento. En España hemos visto que una casa bien rehabilitada, una casa buena, ¿cuál es? Que tenga buenas ventanas, un parqueo, unos criterios que hasta hace poco nadie pensaba en la eficiencia energética. Y también es verdad que casas muy malas eficientemente energéticas, a base de calor, pues las calientas y funcionan. Eso se quiere revertir, no aquí, sino en toda Europa. Si vamos a precios, una casa, hacer una fachada ventilada, una envolvente, que ya puede ser por SATE o fachada ventilada, pues estamos hablando de unos precios. Una fachada ventilada puede valer 32.000 euros por vecino y un SATE puede valer pues unos 20.000, 22.000 euros por vecino. Sí es verdad que lo que está intentando hacer la administración pública a base de subvenciones, sobre todo han venido muchos de Europa, ya sabéis los PRE que ha habido, las Next Generation que sacan a cadera ahora, pues a base de subvenciones intentar arrancar este movimiento, como se ha hecho también, y todos no nos damos cuenta, pero pasó esto mismo con el tema de la eliminación de barreras arquitectónicas. Esto era una locura y ahora España es el país que más ascensores tiene de Europa y todo el mundo lo entendemos. Entonces, creo que se quiere crear una conciencia de cambiar esta realidad y cambiar ese camino. Sí es verdad que los plazos son muy, muy cortos. Es que, a ver, yo te digo, lo que no se ha rehabilitado en 200 años se quiere hacer en 20. No es lógico, ¿no? No ha habido un periodo de concienciación, que lo hemos comentado. Claro, con una sociedad que no está preparada mentalmente. Entró el código técnico y entonces, entró como norma, no como conciencia, como se ha dado en otros campos, que alguna vez hemos dicho, el tema del reciclaje y demás, ¿no? Entonces aquí entró lo de la eficiencia, pues porque el código técnico de repente en el 2007 lo implantó como norma. Entonces yo creo que no ha habido un tiempo ni de que la gente se conciencie. Además, ya en muchos municipios ya es obligatorio, es decir, metes un martillo en una fachada y tienes que aislarla, entonces... Ya están los administradores de fincas para convencer a los propietarios. Pero tampoco es su función. No, es decir, la función del administrador no es convencer. No, claro que no. Sí, pero también tenemos convencer de que tienen que hacer la fachada. Ni persuadir siquiera, que eso es más suave, ni persuadir. Yo, insisto, los Next Gen se han conocido desde el momento en que los bancos empezaron a anunciar los préstamos, a 10 años. Es cierto. Si nadie sabía, o sea, yo iba a una comunidad, nadie me preguntaba, si empezaba a hablar, ¿y eso qué es? Bueno, eso ya, para el año que viene. Bueno, para el año que viene. Quiero decir que falta esa información, falta esa comunicación y luego que el reto es importante. Claro, yo me acuerdo hace muchos años ya, llevo muchos años en este tema, que ibas a un garaje de un bloque de viviendas de protección oficial y veías unos cochazos en el garaje y decías, joder, el Alfa Romeo, el no sé qué, unos coches de lujo. Mira, ahí Navarra lo hizo bien. Controlaba bastante todo ese tema desde las instituciones, sí. Porque aquí también sí que es verdad que se ha visto mucho. Unos cochazos y gente con apartamento en Torrevieja viviendo una... Sí, pero también tenemos que ser conscientes que en los coches ya empiezan a tener, según qué coche tengas, no puedes entrar a un centro de la ciudad. Es decir, al final sí es verdad que vamos a un concepto de que el contamina paga. Y estamos hablando de que todos los propietarios de vivienda tienen que tener una reflexión de qué hace su vivienda. Y por último también, y también ahí yo creo que hay falta, y nosotros los administradores de fincas lo tenemos muy, muy claro, cuando vas a una asamblea de vecinos, todo el mundo tiene que darse cuenta de qué foro es eso. Primero es una asamblea, que ya nadie usa el método asambleario. Y luego lo segundo, tenemos que ser conscientes de que a lo mejor esto en la industria ha entrado mucho más fácil porque hay una dirección de empresa que tiene unos objetivos claros y una visión económica de cómo está haciendo las cosas y con eso toma una decisión lógica. En una comunidad de vecinos, y como es normal, pisa mucho más que mi hijo esté en la universidad
y no me viene bien gastar, que tengo 85 años y no voy a amortizar nada, Efectivamente. que me compro una autocaravana y me quiero ir de vacaciones, o que no me llega o me quedo con un sueldo en mi familia. Entonces, Bueno, tengo 85 años y cobro una pensión, hostia, que no me da. Porque No, claro, he pagado ya la casa hace tiempo, ahora ando Sí, justo. Pero la gente mayor no ve, porque le dices, no, si esto luego lo recuperas, la inversión, y alguien de 80 años te dice, a mí me vas a hablar de recuperar inversiones con la edad que tengo. pero a la vez una persona de 85 años tiene un piso pagado que tiene un valor muy, muy alto y entiende que tiene que dejárselos a sus hijos gratis. Y a lo mejor esa conciencia no tiene que ser así. Ya. Es decir, tenemos que darnos cuenta que ¿por qué tienes que malvivir con una pensión muy fina cuando tienes una propiedad que a lo mejor vale 350.000 o 400.000 euros que no te los puedes gastar? Y además que estás frenando en la capacidad de que las viviendas se rehabiliten, porque una fachada rehabilitada en 20 años no gasta, una cubierta rehabilitada en 20 años no gasta, tienes un ahorro en eficiencia energética, te quitas todos los problemas de condensaciones. ¿Sabes el problema de condensaciones que tenemos en Navarra y País Vasco por fachadas mal aisladas que no se atienden, con problemas de salud, de asmas y de todo, pero que no se atienden? Porque ya sabemos que los puentes térmicos en las comunidades están y existen por falta de aislamiento. Entonces, que hay que dar una vuelta grande es importante. ¿Cómo hacerlo es lo difícil? Nosotros creemos que la mejor forma de hacerlo es informar y crear horizontes claros a largo y medio plazo, porque los vecinos cuando crean horizontes claros a largo y medio plazo lo entienden y lo asumen. Lo que no puede ser es que el administrador intente convencer de una obra a no sé quién, que lo que primero que hacen es me cargo al administrador para parar la obra. Bueno, Que he visto casos, ¿eh? O sea, cuando se empieza a mover un poco la cosa, bueno, me cargo al administrador porque seguramente tendrá interés y meto a otro que venga de nuevas. Sí. El datazo que hablábamos, los 600 años, surge de un informe que habéis creado, que digo el título del informe, lo leo, porque de memoria ya no tengo como para retener. Definición del marco legal deseable para el acuerdo e impulso de los procesos de rehabilitación energética edificatoria en España. Este informe hace una radiografía de cómo está la situación de cara a la Agenda 2030, de cara a ese objetivo del 1.200.000 edificios rehabilitados en España, pero además aportáis, no vais en plan crítico solo, sino que aportáis hasta 33 medidas concretas que podían, de alguna forma, ayudar en este desarrollo, ¿no? A grosso modo, luego ya entraremos un poco más de lleno en ello, esas 33 medidas, hacernos un pequeño resumen o los ejes principales en los que vosotros trasladáis Bueno, nosotros informe. desde la humildemente, pero desde el conocimiento profundo que tenemos, A ver, pues, si alguien conoce un edificio, y además que han estado de fincas. que ¿durante cuántos meses habéis estado trabajando en la comisión? Sí, casi un año entero. Sí. Un año entero para sacar estas conclusiones, o sea que no es baladí tampoco el esfuerzo que se ha puesto. Ha tenido su repercusión y tiene que seguir teniendo repercusión. O sea, nos parece muy interesante vuestra llamada porque creo que va a implementar más. Bueno, la gente cuando oiga esto de ¿y esto qué era? Pues no sabíamos nada, pero habíamos oído algo. Es importante. Y es importante que luego, viendo cada una de las 33 propuestas que se hacen de distinto perfil, de distinto sesgo, pero cualquiera de ellas supone un disparadero, un avance, un primer paso para que nos concienciemos. Yo soy muy crítico, desde luego, soy muy crítico porque estamos siempre con el gobierno, con la administración, que estamos peleando, que parece que tienen otros intereses o que por lo menos tienen otros asesores, que lo ven de distinta manera. Como nosotros vemos el final siempre del proceso, que es en un portal a las 8 de la noche. Bueno, es que tú pues tienes claro, un respaldo de clientes que son los propietarios y propietarias de esos edificios que administráis, pero los políticos tienen que volver a ostentar el mismo cargo dentro de 4 años. Entonces, la visión es, como comprenderás, 360 grados totalmente diferente, ¿no? Sí. Pues en esas claves que nosotros planteamos 3 pilares importantes y luego las 33 medidas. El primer pilar que creemos es que la rehabilitación tiene que ser obligatoria. Es decir, entonces, lo primero... Ahí te metes en un berenjenal, ¿eh? Sí, pero queremos primero a los vecinos hay que decirle, mire, ustedes tienen que hacer una evaluación de dónde están ustedes. Ahí pensamos que el libro del edificio existente puede ser una buena herramienta en la cual diga, mira, vamos a revisar todo su edificio, vamos a ponerlo bien, porque nadie entiende que los edificios, como los coches y como todos, se tienen que revisar y mantener todos los años. Es decir, el vecino, cuando de repente tiene un problema en una terraza y tiene que arreglarla, se plantea arreglar una terraza que se hizo en 1980 con los mismos métodos de 1980 y no quiere mejorar nada, y eso no puede ser. Tenemos que ir haciendo los edificios cada vez a las nuevas tecnologías y a los nuevos requerimientos. Entonces, primero hacernos la foto del edificio que tenemos. Nuestra eficiencia energética, todos entendemos las letras y todos vamos a estar en G,
F, es decir, en letras muy malas, que no comprarías nunca un frigorífico de ese tipo. Es decir, cuando ya tienes un diagnóstico esto, el mismo técnico te va a decir, y para subir esa letra necesitas que hacer todas estas medidas. Y entonces el vecino lo planificará. Entonces, lo que pasa es que esa letra no está relacionada con el precio de la venta de la vivienda. Es decir, me refiero, yo para vender mi vivienda, ahora es obligatorio hacer una IT, ¿no? Para que sepa la persona que compra. El certificado, perdón. Sí. Claro, ese certificado, imagínate que te sale malo, que es como tú dices, efectivamente la mayoría sean así. Pero bueno, como estoy en el centro y mi piso vale una pasta, no deja de valer una pasta. Pero igual ahí tendría que estar también relacionado un poco, ¿no? Nosotros la experiencia que tenemos como administradores es que cuando se hacen estas obras, la gente tiene un confort y una calidad de vida. Eso sí, si haces la obra, revalorizas el precio todavía más. La mayoría de las personas vivimos en nuestros pisos para vivir, no para venderlos. Es decir, también ahí está una venta que es muy legítima y está muy bien, hay un alquiler, pero por ejemplo lo que estamos encontrando nosotros es que las personas que tienen los pisos alquilados son los más reacios a las obras. ¿Por qué? Porque quieren ingresar, pero no gastar. Claro. Mientras que personas que viven todos los días, más aún, las personas mayores, estos de 85 años que antes he dicho que no quieren rehabilitar, a veces, y sobre todo en esta tierra, tienen un concepto de mi casa tenerla bien y tienen un cariño a la casa y al centro familiar. Y entonces muchas veces gastan dineros que no van a recibir porque su hogar lo valoran. Entonces, personas que nosotros en estos procesos que los vemos muy traumáticos en la sociedad, por eso entendemos que hay que dar un impulso para que las comunidades empiecen el camino, cuando acaban la obra están todos muy contentos y empieza el boca a boca a contagiarse y a funcionar. Entonces, nosotros sí creemos que si se empieza a rodar la rueda, va a funcionar. Va a funcionar, no haremos, a lo mejor no cumpliremos los plazos que se están diciendo, pero va a empezar a funcionar mucho más rápido. Entonces, si se hace una foto de lo que hay, si se hace una obligatoriedad o al menos que no valga lo mismo hacer que no hacer, pues si tienes una desgravación o tienes unas medidas que te ayuden a hacer esto y luego creas un horizonte realizable, por ejemplo, ahora mismo Navarra tiene una ley que en 2030 tienen que ser todos los edificios nivel B, es que no hay andamios. Hacer leyes que no se pueden cumplir no lo vemos lógico, pero sí vemos lógico hacer si nosotros decimos 2035, 10 años, organízate, planifícate y hazlo, porque una obra de estas de rehabilitación de envolventes o de fachadamente, lo que sea, cuesta 4 años en una comunidad, desde que se decide hasta que se hace el proyecto, con un año dando 100.000 vueltas y reuniones con los vecinos, pides subvenciones y lo ejecutas, son 4 años. Con lo cual, este proceso no puede ir a golpe de subvención, creemos que tenemos que hacer unas condiciones que gire, que se creen empresas en el sector, que esas empresas en el sector tengan una estabilidad, no significa ahora hago la obra, se acaban las subvenciones, todos a la calle y desmonto la empresa y la tendré que remontar como pueda cuando vuelvan las subvenciones. No, que haya un sector empresarial que nos atienda, que haya unas ayudas o lo que se pueda hacer continuadas. No se puede pagar 25 millones de viviendas pagando 16.000 euros por vivienda, no hay Estado que lo aguante. Se tiene que pagar de otra forma o de otras facilidades y en esa realidad creando unas medidas claras y creando estas 33 medidas que van en pues que se bajen los IBIs, que se den préstamos acordes a las comunidades como necesitan, las comunidades siempre pagan, los bancos han dado cuenta y nos quieren pagar, que se ayude a las personas que tienen necesidad de verdad. Yo sí creo que no sé qué objetivo, pero en 600 años no lo haremos. Desde luego, una de las mayores satisfacciones que puede tener un administrador, y yo lo he tenido, es que una comunidad humilde, de un barrio humilde de Bilbao, hagan una obra muy pocos vecinos, es decir, le sale más caro por vecino de media, un SATE, una envolvente total, y que según les entregan la vivienda digan, joder, Abascal, qué diferencia, qué confort. Han hecho un esfuerzo, no lo van a amortizar en ahorro energético, lo que han pagado seguro, o lo amortizan en más de 25 años, pero ya el confort lo tienen al día siguiente de que se retiran los andamios. Eso es muy importante. Pero desde luego también pasa, que también tenemos que comentar, que todas las ayudas, toda la legislación tiene que ser continuada en el tiempo. No puede ser a golpe de decreto. Ahora se quitan las ayudas. Pero no penséis que se ha creado una cultura de la ayuda. Ejecuto si tengo ayuda. Si no tengo ayuda, no lo hago. ¿Por qué? Hace unos años no, pero ahora sí. Claro, es que ahora, ¿por qué? Porque las instituciones nos han convencido a golpe de ayuda. Y de obligación. Con la IT ya te metían en hacer obras. Bien, y de obligación, sí. Básicamente, sí. Pero te dice que con los Next Generation que hablabas tú, sí. Yo creo que eso ha sido ya la orgía de las ayudas. La orgía. Porque yo he oído a cargos públicos, le he oído decir, pedid que hay dinero para todo. O sea,
¿Cómo cargo público puedes decir tú eso? Pues no lo hay. No lo ha habido. Porque no no hay. lo ha habido. ¿Qué ha pasado? Vosotros mismos habéis sido las víctimas. Sí, desde luego. También es verdad que son subvenciones envenenadas. Yo también creo que la administración pública era consciente. Venía un dinero de Europa que había que gastar, hay que gastarlo antes de 26 de junio, de junio del 26, de junio de 2026, y si no se devuelve. Y luego, además, a la misma administración, porque no ha crecido la administración tiene que gestionar un montón de dinero que le ha caído y que no tiene capacidad de gestionarlo. Esto ha sido así. Con 15.000 expedientes en Euskadi, a ver cómo los controlas. Euskadi lo ha hecho bien, Navarra lo ha hecho bien y Asturias lo ha hecho bien. Y el resto de las comunidades autónomas yo creo que no han dicho la verdad para no perder las ayudas y coger lo que puedan. Ahora nos están hablando administradores que en otras comunidades, no voy a decir nombres, están resolviendo un expedientes de mayo de 2023. Cuando estas obras hay que acabarlas y cuestan año y medio hacer estas obras, en junio de 2026 ya no se pueden hacer, ese dinero se va a devolver y aquí en Navarra y en el País Vasco y en Asturias nos hemos quedado con un montón de comunidades con los proyectos hechos sin poder recibir ayudas. Pero también es verdad que hay un problema también nuestro de técnicos y tal, que a un vecino le asesoras de que siempre va a haber estas olas y que esperes a la ola. En esa realidad también hay que decir que parece que no va a haber más olas. Ahora ya sí parece que hay que crear una estabilidad, un marco estable en el cual sepas con lo que puedes contar a largo plazo y te organices. Por eso vemos tan importantes esos 3 pilares, ¿no? Claro. Crear un futuro realizable, crear un diagnóstico técnico, y porque muchas veces los vecinos le dicen hay que hacer medidas de eficiencia energética y ponen en la misma balanza poner una placa fotovoltaica, hacer una fachada ventilada, y esto no es así. Es decir, necesitamos números y técnicos que nos digan, no, mira, esto te va a ahorrar el 60% de la calefacción de tu casa y esto es una medida ecológica, pero económicamente que no vale para mucho, como una placa fotovoltaica, ¿no? Hay empresas que nos están preguntando si pueden colaborar. Claro, este es un proyecto abierto a todas las marcas. Si eres una de ellas y estás interesada en colaborar con nosotros e incluso patrocinarnos, rehabilitaconexito.com, ponte en contacto con nosotros, ahí hay un formulario especial y directamente nos llega tu información y nos ponemos en contacto. Seguro que cerramos un acuerdo para que tu empresa, tu firma o tu marca esté aquí presente y pueda llegar a mucha gente. Pero fíjate el tema de las ayudas, claro, en una rehabilitación estamos hablando de lo que tú decías, 30.000 euros, pero hay ayudas hasta para cambiar la lavadora. La lavadora puede costarte desde 300 euros. No creo que haga falta en general. Igual hay gente que no tiene tanto poder adquisitivo y sí le vendría bien, pero que si te dan para las lavadoras, para las ventanas, que te compras el coche eléctrico, ayuda para el coche eléctrico. Que haces la fachada, ayuda para la fachada. O sea, es que al final dices, yo me muevo a golpe de ayuda. Sí, que además son ayudas y no son en función de los ingresos. El kit digital, habréis oído el kit digital, ¿no? El kit digital. ¿Cuánta gente en la familia ha dicho, oye, vamos a comprarle al niño, como soy autónomo o autónoma, le compramos al niño un ordenador que tenemos 1.000 euros, que nos lo regalan, que solo es que vas con esa idea? Entonces, al final, dices, hombre, lo que dices tú, ¿no? Igual la conciencia no tiene que ir en la línea de la ayuda, tiene que ir la conciencia en la ayuda de hacer esfuerzo, el confort, porque hasta ahora lo que es la eficiencia energética se ha vendido siempre con los plazos de retorno de la inversión, cosa que efectivamente yo he llegado a estar en charlas que estaban hablando de ejemplos de poner huertos solares de plantas de placas solares que decían, sí, estas placas que ponemos tienen una vida útil de 11 años. Imagínate, era más o menos así. El retorno de la inversión te va a costar 10 años. Es decir, que un año vas a tener la placa funcionando a full, como dijera, rendimiento total. Entonces, y con esos márgenes, la gente no es tonta. Entonces, como decías, es muy difícil el retorno en una eficiencia energética. Bueno, pero tenemos un confort, tenemos una salud, que es igual por donde ahí tendríamos que en un momento dado, ¿no? Convencer a la ciudadanía. Porque lo has visto, en una mente en que lo hacen, el propio propietario o propietaria te lo vende. Porque a ti también te lo han dicho. Porque estamos encantados. Esto ya no gasto apenas calefacción, estoy en casa y no se oye nada, en calzoncillos porque estoy aislado perfectamente. La cuestión es que nuestro hogar siempre es confortable aunque no lo sea. Tenemos esa conciencia. Tenéis esa conciencia. Es decir, al final
No sé, yo cuando era chaval iba al pueblo con mis padres y no había calefacción. Yo no recuerdo estar mal. Ahora es impensable. Bueno, es decir, tu hogar siempre es tu hogar. Sí. Entonces, aunque los estándares de confort son mucho mayores, los notas cuando los tienes y no te los convencen. Es complicado. Y luego lo que comentas, yo también creo que es un problema no solo de políticos, es un problema de sociedad. Somos un país latino y como país latino, pues también muchas veces lo que dices, jugamos a retorcer la subvención para darle el ordenador al hijo. Ya sabemos que ese ordenador no tenía que ser para el hijo, pero bueno, lo hacemos, sí, lo hacemos. Ahí culpa tenemos todos, ¿no? No, a ver, es que el sistema nos lo permite. Entonces, si lo haces tú, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Bueno, pero ya sabes que no es para eso. No, tío. Claro que no es para eso, pero el sistema lo permite. Es que la picaresca existe siempre. Sí, y ¿no? más aquí. Está claro. Hombre, tienen mucho tiempo, los que legislan tienen mucho tiempo, y entonces efectivamente yo cuando el dividendo digital le iban a dar a cada comunidad 150 euros, el papeleo que me suponía, y yo no cobraba por hacer lo que tenía que cobrar, tenía que haber cobrado 300 euros de gestión, y manda el proyecto de telecomunicaciones, la oferta, el acuerdo de junta, un montón de vales para 150 euros por comunidad. Vamos, ahora cuando han sacado el gobierno vasco, estuvimos el año pasado, va a haber para 1.500 comunidades modernizar el RITE. Comunicaciones para 1.500 y me hacen ir a mí hasta el agua, ¿para qué? O sea, empiezan a repartir ustedes el dinero a razón de 1.000 euros por comunidad, si se acabó ya. O sea, para cuando vuelva yo a mi despacho ya se han adjudicado. El que esté por internet en lugar de venir aquí ya lo ha adjudicado. Ese no es bueno, a veces se busca más el titular, quizá, ¿no? Sí. Para que la queden bien, porque claro, la ciudadanía dice, oye, han dado 1.500. Bueno, por cierto, resulta que hay titulares, efectivamente. Yo cada vez que me entrevistan, como me pongo a alargar, ya sabéis, en el correo la última vez he comentado que es más fácil rehabilitar en los barrios humildes de Bilbao que en el centro, que en la Gran Vía, porque lo estaba viviendo, precisamente, no por otro motivo, porque te decir la Gran Vía que ponen más pegas para soltar un tarín que vamos. Y en Recalde, o en Ocharcoaga, o en Santuchu, que son barrios ahora ya modernizados y demás, pero bueno, queda ese pozo. ¿Ahí cuánto cuesta? 18.000, 21.000, pum, como estos. Y pagan, financian, y los otros, como tienen el Alfa Romeo con las ruedas desgastadas, tienen que ir a Punta Galea, ya me estoy pasando, ya lo sé. Pero es que es verdad, es que la realidad. Entonces luego titular, y me dice un vecino, joder, Pablo, vaya polémica. Y el otro digo, polémica ninguna, si es la realidad, que no quiere gastar. Pero sí que es cierto que has tocado un punto que es importante. Hay comunidades de propietarios, lo que decía, hay comunidades de propietarios. Es decir, hay comunidades de propietarios que van a hacer la obra más rápida porque hay poder adquisitivo y lo hacen, y punto, y ponme lo mejor de lo mejor, y habrá comunidades, yo he vivido también esas partes que no son pudientes, que están haciendo un esfuerzo que muchas veces no sabemos el resto de propietarios si ese vecino o esa vecina va a poder abordar esa obra, y estás preocupado porque lo tendrás que asumir tú. O sea, en cada edificio hay una serie de historias personales, y la cuestión es que, ¿no?, el equipo de administración pública que necesitas para cotejar quién necesita y quién no necesita el dinero y hacer una criba es tal que no se puede afrontar. Mira, yo te pongo un caso, ¿eh? ¿Verdad que te corte? Es que me viene el caso y quiero... yo en la comunidad de propietarios donde vivía mi madre, pues no era una comunidad pudiente, en absoluto. Claro, mi madre ya tenía cierta edad, con demencia y tal, no podía asistir. Íbamos, mi hermano y yo, a las reuniones porque iban a abordar la rehabilitación, porque estaba obligado por el ayuntamiento. Cuando llego ya a la reunión y me pasan el presupuesto, los presupuestos que había hecho el arquitecto, empiezo a ver una serie de materiales y de gente que dice, pero vamos a ver, esto es un edificio no pudiente. Y empezamos mi hermano y yo a retocar, y solamente viendo 4 puntos ya nos habíamos quitado 60.000 euros de golpe del total, ¿eh? Es que hay muchas veces que dices, bueno, a ver, lo que decías tú, nos situamos en la comunidad en la que estamos, porque yo no estoy diciendo que esa comunidad no tenga derecho a hacer una rehabilitación energética, será la que más derecho necesite con respecto al resto, que, bueno, porque precisamente vas a tener menos gastos de calefacción, etcétera. Pero, vamos, yo no sé si hay arquitectos o qué, que cuando ven una rehabilitación enseguida piensan que van a hacer la obra de su vida. Sí, bueno, o sea, siéntate en el... Borja lo puede decir. ¿No? ¿Te habrá pasado igual a ti, Borja? Sí, a ver, cuando Bueno, llegas Borja a una... trabaja con comunidades pudientes, ¿eh? No, al revés. Y la mayoría, al final, el parque inmobiliario, bueno, vosotros sabéis, la gran mayoría, precisamente, no son comunidades pudientes. Y no estás acojonado los 4 años que dura la rehabilitación, dices, no sé si... Y los 10 posteriores de luego los de garantías y tal. A ver, tú cuando llegas a un edificio tienes que ver también un poco
O sea, a mí me gusta una reunión previa antes de redactar cualquier anteproyecto para ver por dónde sopla la comunidad. Claro. No solo a nivel económico, sino también qué espera de esa obra. Ahora, nos ha pasado en comunidades que te dicen, no, oye, este es un edificio que nos parece que es característico y tal, y queremos algo bien hecho. Vale, pues entonces ya vas con otro planteamiento, pero normalmente, por lo general, las rehabilitaciones, la gran mayoría de lo que se rehabilita energéticamente no son fachadas ventiladas, son sates con mortero acrílico, que evidentemente te va a costar mucho menos. Aunque ahora estamos viendo que prácticamente todos son fachadas ventiladas porque el ojo se nos va a la cerámica, a ese formato de cuadrícula, pero realmente, si tú ves las estadísticas, el sate con mortero acrílico le supera. Pero claro, tú cuando llegas a una comunidad, lo que he dicho al principio, es que tienes que ver un poco por dónde sopla la comunidad en todos los ámbitos, en el económico, en lo que espera del edificio, a nivel estético, porque claro, si tú entras como un elefante en una cacharrería, que conozco estudios, le contratan y entonces es como, bueno, analizo y voy a hacer aquí la mega obra, y luego ha habido casos que se han hecho anteproyectos y se han echado para atrás una vez que se han puesto los precios encima de la mesa, y ha tenido que venir un segundo estudio para hacer un proyecto más acorde de las condiciones económicas de la comunidad. Antes teníamos la cuenta de ahorro vivienda y vivíamos todos de eso. Tú ibas a meter el dinerito y a ver, comprabas. Y punto. Y eso de toda la vida. Sí. Pero ahora te sacan ayudas, te sacan microcréditos, o sea, yo para durante las fiestas de tu pueblo y cosas de estas. Durante la pandemia hice reuniones para las dichosas placas fotovoltaicas, que había una bonificación en algunos ayuntamientos muy importante, sí, ayuntamientos verdes, y al final, a los 2 años, el ayuntamiento ha dicho, pues quitamos las ayudas a la bonificación. Pero que era 5 años, no, pero la hemos quitado. O sea, yo me curro las juntas, les comento a los vecinos, claro, cuando he vuelto a ir a hacer la reunión de vecinos, diles que ya no hay. Bueno, vamos a comprar un lapicero, no, cualquiera se fía de este. Un lapicero no, porque seguro que o sea, no, pues se tiene que haber una continuidad. Es que no hay una política, yo creo que tendría que haber una política a nivel energético que sea continua, es decir, no porque vayan cambiando los colores en los parlamentos y en los gobiernos, tiene que ir la normativa, porque hubo una época que las placas solares eran obligatorias, luego de repente entramos en otra fase que prácticamente eras un delincuente si tenías placas solares, ahora otra vez parece que vuelven las placas solares, entonces no puede ser que en función del color que esté gobernando haya unas políticas u otras, entonces claro, esa linealidad, esa continuidad que comentabais los dos, claro, es que es imposible. Si la administración no se ponen todos los partidos de acuerdo para hacer una línea y decir, oye, de aquí al 2050 esta es la línea, en cuanto a eficiencia, en cuanto a ritmo de rehabilitación, en cuanto a desgravaciones fiscales, que luego también comentaremos, ¿no? Es decir, en cuanto a un montón de ámbitos. Pero claro, si cada vez que entra uno cambia lo que acaba de decir el anterior, claro, vamos a golpe de decreto todo el rato. Hay que tener en cuenta que una comunidad de vecinos, cuando hace una rehabilitación, está vacunada contra rehabilitaciones durante 10 o 15 años. Es decir, no se puede pretender una continua rehabilitación de mucho dinero a las comunidades. Una comunidad de vecinos, cuando se mete en harina, por desgracia, no hay una conciencia de que la derrama sea una parte del presupuesto de mi año de gasto, como si la del coche, cambiar las ruedas, cambiar el aceite, no en la vivienda, cuando la vivienda pues, es donde más estás, pero bueno. Y hay que tener claro que esas rehabilitaciones son oportunidades muy importantes para darle la vuelta al edificio. Y si no lo haces ahí, no lo vas a hacer. A día de hoy, que se estén poniendo andamios para pintar fachadas y te estés gastando 3.000 o 4.000 euros en una comunidad, es tirar el dinero y un horror. Esa comunidad en 15 años no va a poner andamios. Y esas oportunidades hay que aprovecharlas. Y en este mundo, pues sí es verdad que el tema que decís de las ayudas, por ejemplo, el gobierno de Navarra pues sacó unas ayudas para placas fotovoltaicas. Imaginar que tenía un fondo, vamos a decir, 1.000. Consiguió placas fotovoltaicas en lista de espera pidiendo subvención de 1 millón. Es que se pusieron todas. Ellos dieron solo 1.000, pero se pusieron todas. Entonces muchas veces la administración... ¿Pero por qué se pusieron todas? ¿Porque ampliaron las ayudas? No. ¿O porque la gente se concienció y aunque no te llegó la ayuda, lo vas a hacer? Se hizo un efecto llamada, todo el mundo puso las placas y pidió la ayuda, porque para poner ayudas, y luego el dinero no había para todas, pero todas estaban puestas. Claro. Con lo cual ahí la administración se había conseguido un súper empujón de poner un montón de placas fotovoltaicas en esto, con el reclamo de la ayuda. Entonces cada uno tiene su estrategia. Yo eso lo veo un poco... Bueno, pues sí, arriesgado, porque, pero fue, es decir, están las listas, vas al Departamento de Industria del Gobierno de Navarra y puedes ver cómo con unas ayudas, vamos a decir, pues fuertes, en el cual jalearon a que se haría, luego consiguieron pues que habría, pues a lo mejor por 10 o por 15 los expedientes
que ellos podían subvencionar. Entonces dijeron, no hay ayudas para todos, pero todas están hechas. Lo que pasa es que los políticos no quieren arriesgarse a eso, pues luego te puede pasar, puedes perder muchos votos. Entonces, sí, claro, si tú aprietas mucho la tuerca, pero en tema te puedes pasar de rosca. Hay ciertas cosas que cuando empujas salen. Es decir, no estamos hablando de decir, no es lo mismo por una placa fotovoltaica, es decir, si nosotros ponemos placas fotovoltaicas en una comunidad para los elementos comunes, estamos hablando de un gasto de 300 euros por vecino, no es gasto. Entonces, si te subvencionan o no, vas a hacer o no hacer. Lo asimilas. Pero claro, el oír que hay una subvención te lanza ya a la piscina. Si pones una placa fotovoltaica solo para tu casa, pues estás hablando de, en proceso total, 1.000 euros. Claro. Para tu casa. Entonces, son cosas, yo creo que, claro, como os he hablado antes, yo no sé las Next Generation, había que gastar el dinero, pero la lavadora la vas a comprar, haya subvención o no, es que tienes que lavar la ropa. Claro, no sé hasta qué punto hay que subvencionarla, pero hay cosas que sí es verdad que hay que empujar a la sociedad. Oye, hablamos un poco, si os parece, del sector propio de la construcción, ¿vale? Porque no sé si lo habéis metido dentro del informe, entiendo que sí, porque claro, para intentar llegar a ese ritmo que pretende el Ministerio de Vivienda, el sector, es decir, los profesionales que realizan los trabajos de la rehabilitación, pues tiene que estar a la altura. Y ahí ya empezamos a tener problemas. Hablabas tú además, Pello, del tema de empresas, de profesionales. Yo estoy abordando la rehabilitación de mi edificio. Sí. Y chico, nos queda el final, después de haber estado ese año con el andamio, que yo lo entiendo. Lo que ya no entiendo es que la parte final, es decir, la parte de la bajera, la que supone que está en la acera, que son 20 metros cuadrados, llevan 3 semanas con eso, para poner unos rieles, que es fachada ventilada, con un taladro, un aislamiento con su sujeción y la cerámica. 3 semanas para 15 metros cuadrados. Porque no tienen gente. Y hay una persona, que yo no sé si es muy profesional o no, pero una persona que lo está haciendo. Bueno, nosotros cuando estamos, nos habéis presentado correctísimamente, pero este señor se refiere mucho a Navarra porque es el presidente de los Administradores Edificadores de Navarra. Claro, y tú el de Vizcaya. Y yo, Vizcaya, soy el presidente de los Administradores Edificadores de Vizcaya. Sí es cierto que nosotros en Vizcaya, cuando cogimos también unos fondos Next Gen, pero para montar una oficina de rehabilitación. Sí, de eso también quiero hablar, de ese tema. Y entonces, una de las propuestas que hacíamos era hacer una bolsa de arquitectos especializados que tuviesen un currículum de obras con este perfil, ¿no? Y también de empresas con una garantía, porque observamos que empezaron a aparecer empresas como champiñones al olor del dinero. Entonces no puede ser que precisamente por ignorancia, bueno, desde el gobierno vasco, porque les hacíamos partícipes de alguna manera, pues digo, no podéis poner, pero que eso no podéis poner una bolsa. Digo, bueno, pues pero tenemos que hacer una selección, porque lo que no puede ser es que uno muy majo, muy dicharachero, muy charlatán, pues se ve una obra de 1 millón de euros o de 3 millones de euros en una comunidad y no haya hecho más que oficinas de BBK. Como arquitecto, como decorador, es más decorador que arquitecto, o sea, que no sabe lo que es un taco químico. Y lo mismo con las empresas, no puede ser con una empresilla que monta con unos de no sé dónde, que es muy buenos con pladur, otros con la escayola, no. Ha habido líos gordos al respecto, tanto con técnicos como con constructoras. Pero bueno, y los juzgados están llenos ahora de demandas, Pero volviendo a ese tema... De trabajos mal hechos. Sí. Vamos a ser claros, es decir... cualquier empresa mismo que tiene un bloque técnico y que muchas veces subcontrata pues grupos de personas para hacer las obras y tal, porque no quieren coger volumen de trabajadores porque en 4 días desaparecen las subvenciones y no hay trabajo, ha salido un aluvión de obras que no pueden dar abasto. Se han comprometido en un montón de obras, cada vez les petamos más en contratos diciendo penalizaciones por acabado y entonces ellos juegan con los trabajadores que tienen a moverlos por las obras que tienen y muchas veces ponen andamios y tienes una persona ahí paseando. Y en otro, ¿por qué? Porque no pueden afrontar de golpe y luego lo que va a pasar es que todas esas empresas se van a quedar sin trabajo y todas estas personas van a ir al paro. Estas personas que ven que tienen un trabajo dispar, se van a ir a una fábrica o a otro sitio y no van a querer volver a la construcción. Es decir, necesitamos unas empresas que tengan una estructura sólida, que tengan un personal sólido y que tengan futuro de mercado sólido y no a golpe de... ¿Pero cómo haces eso? Pues no yendo a golpe de subvención. Es decir, tenemos que ser conscientes. Tenemos este dinero al año, tenemos esta posibilidad de hacer. Ustedes, yo te voy a garantizar que tú vas a hacer estas rehabilitaciones, que te voy a afrontar. Con esta ayuda será pequeña o grande o mediana, pero va a ser continua y creemos un tejido. Y ahí se hará. Pero ahora mismo nos contaban una cosa, es decir, los fontaneros polacos que estaban saltando directamente a Inglaterra sin pasar por Alemania. Es decir, tenemos un problema fuertísimo de profesionales y de proveedores y de gremios, fuertísimo.
Y eso habrá que hincarle el diente, que es muy difícil, pero no incentiva nada ese gran problema a que además no tenga estabilidad el sector. Claro, pero tú imagínate que yo como propietario me están vendiendo la moto de eficiencia energética con la tecnología de la fachada ventilada, gente especializada, y luego de repente veo a los que están trabajando y digo, estos muy especializados no son. No te estoy diciendo que lo hagan mal, que luego en general al final el edificio queda bien, pero esa desconfianza, o estamos viviendo realidades paralelas. Es que hace falta especialización, porque al final, al hilo de lo que decía Pablo, claro, alguien que se ha dedicado a hacer locales, que de repente ahora como zapaterías muy bonitas. Y claro, como ahora de repente está el tema de las fachadas y de la eficiencia, que se metan cuando no ha hecho en su vida, o lo mismo pequeños albañiles que dicen, oye, ¿por qué yo voy a estar trabajando para si me monto mi empresa? Pero claro, es que montar una constructora es darte de alta en el REA y punto. O sea, es decir, es que no tienes que tener nada más. Entonces, claro, igual la legislación lo que tendría que ir es un poco por ahí, y a las constructoras exigirles mucho más de lo que se les exige, quizás no con lo de la bolsa, porque puedo entender que a la administración no le guste que se hagan esas bolsas, pero bueno, pero tú como legislador sí que puedes pedir, al médico ya le pides una serie de requisitos, y a otros profesionales y a ciertas industrias, pues al de la construcción igual, para el que quiera dedicarse a rehabilitación, pues le tienes que pedir X cosas, y a los arquitectos lo mismo, porque claro, el problema de los arquitectos es hay 800 tipos de ingeniero, un tipo de arquitecto. Entonces, claro, es para todo. El arquitecto calculista, que el decorador, que el rehabilitador, que el arquitecto municipal, todos tienen la misma titulación. Igual lo que tenemos que ir es acotando un poco eso y legislando, precisamente para que en este tipo de obras, que además son complejas y que tienen repercusiones en caso de hacerlas mal muy gordas, pero pues eso significa, Borja, que el ritmo de rehabilitación va a ser más lento. Claro. Porque no vas a tener tanta gente. Hombre, yo no creo que haya un problema de arquitectos, No. Yo no el problema de arquitectos no hay. Digo, el problema de aparejadores no hay. Sí. No, todos empresas, conocemos obreros, claro. aparejadores y técnicos buenos en cada sector, y los administradores tenemos muy identificados quién vale para la eliminación de barreras arquitectónicas, tenemos muy identificados quién hace fachadas ventiladas, y tenemos muy identificados quién hace cierta rehabilitación y quién hace obra nueva. Es decir, tenemos muy identificadas empresas que hacen rehabilitación, y quién, por ejemplo, a nosotros nos pasó cuando vino la crisis de la construcción, muchas empresas de obra nueva se metieron a la rehabilitación, y es que no pueden con los vecinos ni los vecinos pueden con ellos. Es decir, no están acostumbrados, ellos van a trompa y talega, los otros no les dejan ir, y eso es, pues como has comentado bien, cada uno tiene su especialidad. Eso nosotros lo tenemos identificado. El problema es que no hay sector. Acordémonos, había un sector muy fuerte de la construcción, vino una crisis brutal en 2008, todas esas personas se recolocaron donde pusieron, cuando empezaron a construirse de nuevo no quisieron volver aquí, en 10 años no se ha creado ni un profesional, y además pues los niveles de estudio ahora mismo es que el 60% de las personas tienen estudios superiores. Entonces Pello, no puedes exigir que en 10 años hagamos 1.200.000 viviendas es imposible. Si no hay un sector que lo pueda sostener. Ahora profesional, digo, Tendremos ahora mismo los ascensoristas, las empresas de ascensores, a cuenta de la ITC del año pasado, de junio del 2024, y con el tema de la paridad, se encuentran con que necesitan no sé cuánto personal más, que además sea mujer. O sea, tenemos que ver a las furgonetas de Schindler y de Otis y de los que sean, con eléctricas todas, claro, eléctricas, y conducidas por una señora o señorita con su buzo, con el maletín, que te viene a engrasar o a sacarle a una persona del ascensor. Porque no hay, y no tienen personal, o sea que ahora hay un punto, una bolsa de trabajo para mujer, oportunidades laborales, una oportunidad laboral terrible. O sea, pero por ejemplo con la famosa Dana, Valencia, los ascensoristas están diciendo que van a arrancar ascensores de aquí a un año, porque no tienen personal ni piezas. Creo que hay como 1.000 ascensores sin funcionar, ¿no? Eso es, pero es que ojo, no hay. Sin funcionar. Pero porque no hay ni piezas ni personal para hacerlo. Entonces han dicho, señores, cojan tiempo. Esta es la estructura que tenemos. Además, nos dieron esto del cambio climático, que también se habla tanto, es decir, nos dieron unas estadísticas, los seguros, y los gastos por catástrofes climáticas están subiendo exponencialmente en España, pero exponencialmente. Y no hay personas tampoco para atender. Es decir, pero bueno, imagino que eso se tendrá que estructurar y regular, y no ayuda nada el ir a golpe de año, 3 años de parada, año y 3 años de parada. Oye, una de las medidas que también aportáis o ponéis sobre la mesa es reconocer la figura del agente rehabilitador. Que yo creo que ese agente rehabilitador está ahora mismo, es una oportunidad. Es decir, frente a las ayudas, ¿no? ¿Qué opináis de esa medida? Hombre, desde luego nosotros... Y de esa figura, claro.
entendemos que va dentro de todo, es un paquete, porque, ya digo, muchas veces hay que empezar todo por el final, y el final es qué voy a pagar al mes durante los próximos años. Una obra que la planteas mal, que te empiezas a hacer una inversión en la sala calderas este año, una nueva, y luego vas a tener una caldera que va a estar sobredimensionada para las necesidades del edificio, para la demanda del edificio, que cuando la hayas puesto la envolvente. Y luego alguien habla de aerotermia, entonces quieren poner placas fotovoltaicas. Es decir, es importante partir de que te hagan un buen estudio, un buen proyecto, que te tramiten las ayudas y que te tramiten la financiación. Yo creo que va a pasar todo por la financiación. Asumir que hay que pagar un préstamo y... Bueno, pero yo creo que ahí los bancos ya están dándose cuenta. Sí, esos están allá puestos todos. De que ahí también tienen un filón, ¿no? Sí. Bueno, en 2 años, no sé si se ha cuadruplicado, los bancos están interesados. Yo hace 3 años había 2 bancos que dan préstamo. Ahora a la comunidad, ¿no? A la comunidad. Sí, es que la comunidad, claro, el banco cada uno tiene su deformación profesional y ellos veían, yo qué embargo si no me pagan. Pero es que se han dado cuenta que las comunidades siempre pagan. No hay un problema de no pagar. Entonces, de tener muy poca oferta de bancos, de repente se han dado cuenta y han abierto todos el mercado y ya tenemos llamando a la puerta un montón de entidades bancarias que se dan cuenta que aquí hay un sector de negocio importante, ¿no? Y luego lo que has comentado la gente rehabilitador, pues claro, es verdad, decir, hacer una rehabilitación bien hecha, tienes que tener una planificación muy bien hecha, como ha dicho Pablo. Es decir, como ha dicho, hacer una sala de calderas para si necesitas un volumen de calor X y de repente haces una envolvente y te sobra el 50% de la sala caldera que has hecho hace 3 años y la estás pagando todavía, pues es una barbaridad. Nosotros entendemos, en las medidas que decimos, que hay que hacer una planificación, primero hay que hacer medidas pasivas de ahorro y después de hacer las medidas pasivas de ahorro hay que plantearte las activas. Es decir, la aerotermia que todo el mundo habla, es decir, es imposible meter aerotermia en unas casas que están tan sumamente mal aisladas con unos radiadores de alta temperatura. La aerotermia trabaja a baja temperatura y con demandas bajas. Es decir, muchas veces en comunidades de vecinos hemos hecho el estudio y es que no hay acometida en 3 kilómetros para llevar electricidad, para poner la aerotermia y tienes que poner una central nuclear casi encima de la azotea. Es decir, primero tenemos que bajar las demandas de energía y después tenemos que pensar en el segundo paso, ¿no? Eso la gente de rehabilitador te lo va a hacer bien, te lo va a estudiar, también en el libro de edificio te lo va a organizar y eso nos va a crear un camino de cómo ir haciendo las cosas ahorrando dinero, haciéndolo eficientemente y haciéndolo con lógica y con cabeza, ¿no? Muchos nos estáis preguntando cómo poderse poner en contacto con nosotros para, bueno, hacernos llegar información vuestra. Es muy sencillo, rehabilitaconexito.com. Esa es la página web donde puedes tener todo el contacto con nosotros. Si tienes algo que contar, algo que presentar, algo que comentarnos, hazlo a través de la página rehabilitaconexito.com. Nosotros nos pondremos en contacto contigo y aquí podrás ser también otro día, pues como hoy, un protagonista. Te esperamos. Es que el libro del edificio, que bueno, ahora ha entrado, pero ha entrado también por obligación. Es decir, ¿quieres las Next? Me haces el libro del edificio. Entonces, es un documento que se está viendo como algo obligatorio que nadie le está haciendo ni caso. Es decir, porque se redacta y se va directamente para la solicitud de... Bueno, se iba directamente para la solicitud de las ayudas. Pero luego, claro, las comunidades de vecinos yo creo que ni saben que se ha llegado a hacer muchas veces el libro. Porque nosotros, por ejemplo, para algunos clientes, cuando hemos gestionado las Next, luego no se ha explicado ese libro para nada. Pero bueno, como las Next te lo obligaba, pues se ha redactado. Entonces, claro, ahí viene lo de la concienciación otra vez, ¿no? Que al vecino hay que explicarle, vamos a hacer el libro del edificio para ver cómo está hoy. Hacemos una radiografía y hacemos un planning en materia de eficiencia energética, temas activos y pasivos, en accesibilidad en tal. Y este es un poco, bueno, el futuro que vais a tener que seguir con este edificio planificado a 10, 15, 20 años, tal. Pero claro, yo creo que todavía eso... Bueno, pero todos o al menos aquí yo lo veo verde, sí, digo. Todos vamos por aquí, miras las fachadas, pues nosotros tenemos la formación profesional de mirar las fachadas, sí, imagino que tú también, sí, y de repente ves un canalón y cuelgan los jardines colgantes de Babilonia, sí, y no te das cuenta, y es tu casa. sí. Y eso te va a generar filtraciones, humedades, problemas, caídas de canalones, te está cayendo todo agua en la fachada, te la estás destrozando, es decir... Repito, un edificio necesita un mantenimiento anual. Es decir, todas las cubiertas se tienen que mirar, es decir, todos los años. Es decir, que un técnico te vaya por la cubierta y repegue 4 telas asfálticas vale 300 euros y te está ahorrando que hagas cubiertas enteras que valen 30.000 o 40.000 euros. Es decir, el tocar 4 cosas que vamos a explicar. Es decir, las casas, como los coches, como nosotros y como todo, necesita un mantenimiento y tenemos que ser conscientes de ello. Y tenemos que
que amar nuestro edificio y cuidarlo. Pues que se ha perdido esa cultura, porque antiguamente la gente siempre rehabilitaba las barandillas de hierro. Pues históricamente la gente se las pintaba. Ahora tú vas por las ciudades y las barandillas, salvo alguna persona que igual llama al pintor o tal, las barandillas están destrozadas, las de hierro. Antes siempre había algún vecino, siempre estaba el manitas, que te subía a la cubierta y te limpiaba el canalón, y si veía si veía el faldoncito de la chimenea un poco tocado, pues te lo repasaba con un poquito de mortero y tal. Entonces, claro, la cultura del mantenimiento yo creo que ha bajado drásticamente. Hay que educar en... Claro, porque la gente, yo creo que los edificios comunitarios ve su casa, y además post-COVID ni te cuento, además que se han aumentado mucho más el tema de las rehabilitaciones interiores, pero de la vivienda. Entonces, claro, es como que de la puerta para afuera, bueno, yo cada vez hasta que no cae un cascote no se hace nada, y ese es el problema. Pero hay que educar. Yo cada vez que estoy en casa ajena y veo que van apagando las luces según van por el pasillo, van detrás de mí apagando la luz, que son LED, además, porque eso lo gastan menos. Y entonces luego fríen un huevo frito, retiran la sartén, sirven los huevos en el plato, le ponen el no sé qué, van a por la servilleta y el fuego de 800, de 1000 de vatios, está al rojo ahí, Digo, no voy a decir nada, porque como soy un metete habitualmente, pues... Pero no te van a invitar sino a esas casas, Pablo. Pero sí es cierto que si tuviésemos esa conciencia, sabríamos que... Yo me acuerdo, el EVE, el Ente Vasco de Energía, a través del CADEM, creo que era el CADEM, te hacía unos estudios, unas auditorías energéticas muy básicas, sin venirte a casa siquiera, supongo que a base de datos o catastrales o poco más. Y conclusión primera, que tenía una comunidad que había estado bajo el agua a lo de la ría en Bilbao, entonces está todo inundado, con barro, vamos, el cuadro eléctrico aún funciona, y eso que está cubierto de barro, sorprendente. Pero vamos, y la caldera. Entonces, querían cambiar la caldera. Entonces me dijeron el CADEM, primero que cambien todas las ventanas. Es lo más barato. Porque una caldera son 60.000 euros o lo que fuera en su momento, y la amortización de la que tienen ahora, que tiene un rendimiento X a la mejora, no lo van a... Primero las ventanas. Luego hablaríamos ya de envolvente y finalmente esa caldera vieja. Caso que decía Pello, empieza con las medidas pasivas para luego tocar las activas. Lo que pasa es que los propios medios de comunicación ya van hablando mal cuando hablan de la factura de la luz. De la factura energética eléctrica. ¿Qué perra ha cogido la gente? Porque la luz supone el 15% del gasto energético de una vivienda. Entonces, al final, claro, se apaga la luz. Es que la luz sí es lo de menos. Si las LED en comparación a las halógenas es abismal. Sí, parece que vamos a una electrificación de la sociedad, parece que vamos a calefacciones eléctricas, parece que vamos a coches eléctricos, parece que vamos... Y entonces sí es verdad que la luz va a tener... La cosa es que a día de hoy esa transición es complicada. Como habéis comentado, si tu casa se calienta por gas, el agua caliente y la calefacción, si además en electricidad que gastas, las placas y 4 bombillas. Con lo cual, poner placas fotovoltaicas, pues ahora también nosotros pedimos una medida que decían que era muy complicada, que a lo mejor las placas fotovoltaicas, como sabéis que el consumo compartido es un pago virtual, no es un pago real de que puedas... Cuando iba al apagón decían muchos, ¿con mis placas puedo yo tener luz? No, es decir, lo que tú generas va a la red y luego te lo compensan a lo que tú tienes que pagar que coges de la red, ¿no? A lo mejor te tendría que también hacer una extrapolación a reducir el coste del gas en tu casa. Entonces, haría falta poner más placas fotovoltaicas. Es decir... Oye, a raíz del apagón, ¿habéis tenido consultas así de ¿puedo aislar o de comunidades que puedan aislar su edificio? Placas solares. Con placas solares. Yo placas solares sí, el tema de la energía para no quedarte a oscuras. ¿Has dicho algo? Porque claro, sí, han pedido baterías, pero baterías valen un pastón. No, ya, que al final la medida, lo que decíais vosotros, claro, la medida cuesta más que realmente luego... Y luego que no se puede decir, por normativa tú no puedes quitarte de la red y tener un ascensor. Es ilegal. Es decir, el ascensor tiene obligatorio que tener un contrato de red eléctrica. Es decir, a día de hoy... Pues fomentamos subir andando. Sí, a día de hoy la desconexión, y más en ciudades, es totalmente imposible. Claro. Es decir, la desconexión puedes hacerla en un pueblo con un generador de gasolina o de gasóleo, pero no... Pero bueno, sí es verdad que hay que caminar en todas las cubiertas que tenemos, llenarlas de placas fotovoltaicas y producir esa energía que la podemos producir. Y que como ahora, esos datos que has dado tú, ahora una placa fotovoltaica dura 25 años. Claro, es que ahora 25 años y te da el 80% de lo que te da el primer día. Claro. La amortización es en 11 y si tienes un poco de subvenciones se te quedan 6 o en 5 años. Entonces ya es una rentabilidad buena. Interesante. Y además los gastos han bajado mucho los precios y lo que te hace es que la inversión sea muy baja. Entonces yo creo que sí tenemos que ir caminando en todo, pues el agente rehabilitador tendrá que estudiar también las placas y meterlas cuando haga falta. Sí, y otra medida arriesgada que proponéis en este informe es que, que se reforme un poquito la ley de propiedad horizontal y que esa necesidad que tenemos de la unidad, de la unanimidad en la
reunión de propietarios a la hora de afrontar una rehabilitación se cambie, que ya no haya falta que todo sea, ¿no? Bueno, ahora es 3/5. 3/5 partes. Ahora Sí. es 3/5. Sí. ¿Qué impacto tendría eso? La ley, ahora os voy a comentar, Pello, la ley desde luego pedimos y llevamos pidiendo modificaciones. Todos esos cambios que aparecen en televisión, que el gobierno aprueba, todo eso que se aprueba son peticiones que la Comisión Legislativa del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas La lleva realizando desde hace mucho tiempo. llevamos haciendo y es una pelea diaria. No son asociaciones de vecinos ni asociaciones profesionales de nosotros. Somos nosotros que a veces ves... Joder, pero si nos habían dicho que también iban a quitar la segunda convocatoria. Bueno, pues esta vez no ha salido, no han querido meter todo, porque como luego todo lo tienen que filtrar en el Congreso, pues al final, bueno, pues no hay ese rodillo que podía haber en otros momentos y tienen que pactar. Y eso no se da. Pero lo cierto es que nosotros estamos muy interesados porque, aun reconociéndonos en todas las partes, no, sois muy importantes, sí, pero no hay un reconocimiento suficientemente expreso para que la ciudadanía nos reconozca como sus garantes ante la Administración y ante los proveedores. Es decir, nosotros estamos en medio, estamos mediando entre el proveedor entre él y la Administración, para que los dos, bueno, respeten al Paganini, que es el vecino, que con sus impuestos les hemos mandado la pasta a Europa para que luego nos la devuelvan, el IVA, si lo que nos devuelven se lo hemos dado con creces. O sea que en realidad... Y efectivamente, pues sí hay una serie de medidas. Sí, a ver, volvemos a lo... por ejemplo, con una medida es obligatoria, ahora, por ejemplo, pues se habla, es que es la obligación. Por ejemplo, ahora ha habido una normativa de ascensores y es obligatorio modificar todos los ascensores. Por ejemplo, el Departamento de Industria, no el de Vivienda, tiene muy claro cuando tiene que hacer una medida, es retroactiva, se hace y se punta y ya está. Entonces, nosotros sí entendemos, primero, que tiene que haber un horizonte en el cual tienes que llegar a un objetivo, determinarlo, y luego, si es verdad que ahora, cuando una cosa es obligatoria no se puede votar, es obligatorio y se tiene que ejecutar, pero antes de que sea obligatorio, cuando tú te quieras presentar, si es verdad que ahora una fachada ventilada se aprueba por 3/5 partes, que se llama, mientras que entendemos que hay que facilitar los acuerdos para que esos acuerdos, teniendo claro que queremos llegar a un punto, se hagan por mayoría simple. Esto también, repito, en los ascensores se ha hecho y se ha funcionado muy, muy bien. Es decir, un ascensor se aprueba por mayoría simple y no todo el mundo lo entiende, ¿no? Entonces, creemos que hay que facilitar los acuerdos para que esto camine. Y luego, lo que hemos comentado antes, pues a veces acuerdos se nos caen porque a lo mejor los que tienen los pisos alquilados o así, pues votan en contra y no son de los acuerdos. También está el tema de los locales no lo ven y votan en contra, con lo cual necesitamos unas mayorías más fáciles para que estas obras anden. Claro, pero es que como no nos mentalizamos, el otro día tuve una reunión en la que uno de los vecinos trajo de asesor a un abogado, yo no sé si es vizcaíno o es guipuzcoano, porque como es hincha de la Real ya no lo sé, ya me confunde. Y es asesor de una asociación vizcaína, y entonces explicó con una neutralidad total, había miembros de propietarios de lonjas, propietarios de vivienda, lo que tenían que hacer, el proceso, los derechos, las obligaciones, los acuerdos, todo perfecto. Le recomendó sobre todo, cuando usted es un arquitecto, que haga un proyecto, lo valoran 3 empresas, entonces cuando acaba de hablar, y intervino, estaba allí, entonces había ya una comisión latente, se ha ido forjando en meses atrás, supongo, y dice, bueno, entonces pedimos 3 presupuestos a 3 empresas y nosotros lo adjudicamos. Y las lonjas las lonjas pagan el 43%. ¿Y las lonjas qué vais a pagar vosotros? ¿Pagaréis el 43%? Y dice, nosotros vamos a votar en contra. No, claro, es que si no pagáis el 43% no hacemos la obra de ascensor. Digo, ¡anda la leche! O sea, el del último piso, que su piso está fuera del mercado inmobiliario porque no hay quien se compre un piso, por muy en el centro de Bilbao que esté, una 6ª planta... ¿Sin ascensor? Vamos, ¿y usted qué quiere? Que usted con el 3%... vamos a tener un presupuesto de un estudio de arquitectura que le sopla 260.000 euros, pero fíjate qué apliques ponen, y mira, van a poner un mármol de no sé qué. Luego había un ascensorista, el titular, 140.000, y había otra oferta de 160.000. Sí van a por el de 260, pensando que los de las lonjas iban a quitarles. Pero bueno, o sea, señores, para darles de bofetadas. Y el tema del asambleario que decía Pello, efectivamente, eso que cualquiera que se vote de esa manera, a esas horas intempestivas de la tarde, pues eso, a las 8 de la tarde, ¿qué vas a acordar? Y eso tiene que ser por la mañana, en un horario, pues a las 12 de la mañana, y es una hora prudente, de 12 a 2, y no te vas a comer. Complicado. También, otra medida que yo con esto ya acabamos, proponéis establecer beneficios fiscales, pues, por ejemplo, reducciones del IRPF, bonificaciones en el IBI. ¿Creéis que este tipo de ayudas puede favorecer aumentar el ritmo de las rehabilitaciones? Sí, por ejemplo, una de las medidas que además le dijimos al Ministerio y nos reconocieron que teníamos razón,
Por ejemplo, ya sabéis que las obras de este tipo están teniendo una desgravación fiscal. Pero claro, esa desgravación fiscal se decide anualmente. Con lo cual, en una obra que dura 4 años, el no tener una perspectiva si el año que viene esa deducción existe o no, me puede tumbar una obra. Entonces, volvemos a lo de antes, es decir, si hago una obra, pues que el IBI sea más barato, que a lo mejor la administración pública que está trabajando otras cosas, ahí están los temas CAES y tal, es decir, la administración pública está diciendo, a lo mejor en vez de crear subvenciones, lo que te voy a hacer es reducir pagos. Es una forma también de subvencionar. Entonces, para la administración pública es más fácil, porque no tiene que crear unos expedientes grandísimos, hacer un seguimiento y tal, simplemente decir, a ver, yo te hago una información fiscal y con eso tengo unas desgravaciones y estas desgravaciones no te las aplico. Es más, administrativamente es mucho menos complejo, el dinero se te queda igualmente en el bolsillo y entonces temas como la desgravación fiscal. Se te queda y además de forma instantánea. Eso, rebajar IBIs. Una cosa también que decíamos es, ¿os acordáis de la cuenta vivienda para comprar viviendas? Pues hagamos una para rehabilitación. Es decir, si una comunidad hace unos ahorros durante 3 años o 4 años para hacer una reforma, se está ya obligando a hacer esa reforma. Entonces, tendrá unas desgravaciones fiscales que les irá aplicando cada año y cuando junte el 40% de la obra le queda pagar el otro 60% y es mucho más fácil. Es mucho, mucho más fácil. Es decir, todas las ideas van pensadas en decir, mira, a ver, vamos a crear un marco estable, a lo mejor no tienes dinero para todos, hazme las reducciones que puedas, toma estas medidas que nos pueden ayudar y sobre todo darnos estabilidad para que esto te funcione. Hemos conocido, a grosso modo, este informe, que la verdad está muy bien hecho. Ahora la pregunta obligatoria y la más importante de todo el podcast es, ¿habéis ido con el informe al Ministerio? Sí. ¿Y qué os han dicho? Este viernes estuvimos con ellos, tuvimos un debate desde las 11 de la mañana hasta la 1, fue muy intenso, vieron todas las posturas, y es verdad que a los políticos como tal les cuesta el tema de la obligación, les cuesta, pero entendemos que es el único camino, lo estuvimos discutiendo, lo estuvimos debatiendo, nos escucharon mucho y ahora veremos. El Ministerio de Vivienda ha hecho una comisión con varios agentes, en el cual estamos también nosotros, en el cual tiene que hacer la transposición de la ley europea para 2026, ahí vemos cómo estamos y yo creo que la idea que quisimos dar, los administradores de fincas estamos lo suficientemente formados y preparados para llevar esto a buen puerto, nosotros lo podemos hacer, pero nosotros tenemos que conducir, ni vender, ni convencer, ni nada. Simplemente decir, este es el camino que hay que hacer y se hace así. Y buscaremos los mejores métodos, los mejores profesionales y los mejores caminos para hacerlo, no tenga ninguna duda. Pero alguien tiene que poner el horizonte y alguien tiene que poner la ruta. Para terminar, mirada puesta en el 2035. Bueno. ¿Cómo os gustaría que se recordara al Consejo General de Administradores de Finca de España en este momento que yo creo que es histórico, porque nos estamos acercando a ese 2030 que me da miedo? ¿Cómo os gustaría que se os recordara? Bueno, pues como parte de los que consiguieron ser el detonante de un movimiento de regeneración urbana con este perfil energético. Hombre, nosotros somos la primera línea de batalla. Nosotros somos los que vamos a contar esto a los vecinos en cada asamblea todas las tardes. Nosotros sí queremos que el vecino, y muchos lo perciben, somos su aliado, somos su compañero y los que trabajamos con ellos. Queremos que nos vean como eso, como un profesional que le va a ayudar a llevar a su edificio donde tiene que estar. Y como una persona que es aliada, que es compañera, que tiene un trato muy cercano y que conociéndonos y mirándonos a los ojos todos los días en las reuniones, no ni siquiera por streaming, es decir, directamente y físicamente, como el compañero o como el profesional que le va a hacer el camino para que su casa se rehabilite y llegue a los objetivos que tiene que llevar. Pues Pablo Abascal, Pello Mendía, gracias por estar con nosotros y nada, que seguiremos hablando, porque habéis presentado y ahora vemos cuál será la reacción de aquí a unos meses del gobierno con estas medidas que entiendo son muy necesarias. Y a todos vosotros deciros que seguiremos haciendo más podcasts y que estaremos con más protagonistas y que hablaremos de muchos más temas que, como veis, todos ellos son interesantes. Todo lo que hemos hablado aquí, todo lo que hemos hablado a lo largo de toda nuestra historia lo tenéis en la página web rehabilitaconexito.com o en nuestras plataformas habituales. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, Martín. Agur.